que a partir de la cuarta o la octava semana preferiblemente estudienlo correlacionando con el desarrollo de las estructuras, ¿verdad? Y se estudie un poquito mejor. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que entender que el mesodermo parietal, o bueno, su parte parietal, va a desarrollar la mayoría de huesos, músculos que se van a encontrar en la parte anterior, o sea, de la costilla, la cavidad abdominal, y también vamos a encontrar que estos van a desarrollar mesodermo de la capa prácticamente visceral, va a ocasionar solamente estructuras que van a recubrir, que se le denomina el peritoneo y la pleura en los espacios pleurales. ¿Correcto? Entonces, aquí en esta siguiente imagen vemos, a ver, voy a señalar esta estructura. ¿Esta estructura cómo se le denomina? El que está al costado del eje, mesodermo paraxial, ¿verdad? Entonces, esto vendría a ser el mesodermo paraxial. Y entre los dos mesodermos, ¿qué sería? El mesodermo intermedio, ¿verdad? Mesodermo intermedio. ¿Y esta estructura cuál sería? El mesodermo lateral. Entonces ya sabemos los tres tipos de mesodermos. Entonces aquí se dan cuenta que este pequeño espacio está dividiendo el mesodermo lateral. Aquella estructura que se encuentra hacia la parte de arriba se le denomina mesodermo lateral en su capa parietal. ¿Correcto? Y esta estructura de abajo se le denomina mesodermo lateral en su capa visceral. ¿Correcto? Entonces, así es como se divide el mesodermo para el estudio de esas estructuras. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, profe, ¿y este espacio para qué se forma? Este espacio se forma para qué, mira. Aquí nosotros vemos el tubo neural. Aquí nosotros vemos el tubo neural. Aquí estamos viendo el desarrollo del mesodermo lateral, mire. Y este es el espacio que ustedes están viendo en ese corte. Entonces, ese espacio denominado celoma intraembrionario, lo que va a realizar es esto, formar el espacio donde va a ir el tórax, o bueno, donde va a ir los pulmones y el espacio donde van a ir las vísceras abdominales, siendo la cavidad y también la cavidad torácica. Entonces, es así como se forman los dos tipos de cavidades. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, el mesodermo paraxial en realidad cumple la función, este mesodermo, forma lo que son los huesos del eje axial, huesos del esqueleto axial, y eso también es una pregunta, ¿correcto? El mesodermo se encarga de formar ¿qué cosa? Cráneo, se encarga de formar las vértebras, se encarga de formar las costillas. Mientras tanto, el mesodermo lateral en parietal de formar extremidades. Entonces, esto es lo más importante de todo lo que tienen que saber en lo que es el desarrollo del aparato musculoesquelético. Yo les había dicho que el mesodermo lateral en su capa visceral era lo que iba a formar peritoneo y pleura, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué forma peritoneo y pleura? Porque si este va a ser la futura cavidad peritoneal y la cavidad torácica, obviamente tienen que haber estructuras que también la cubran, ¿verdad? Por eso es que de aquí nace para poder cubrir todas las cavidades que formar. Listo, muy bien. Entonces, acostado tienen un reloj. Entonces, ahora vamos a esta pregunta. En relación al esqueleto axial, ¿esto deriva de esclerotoma, dermomiotoma, mesodermo intermedio, esplácnico y mesodermo paraxial, ¿verdad? Entonces, este va a ser el desarrollo del esqueleto axial. Y acá, esto es decir, solamente esto sí sería, ¿verdad? Ya está. Entonces, acá está. Esa es la pregunta, ¿no? En relación al esqueleto axial, este deriva de esclerotoma. Ojo, quiero que se vayan relacionando con estas definiciones. Esclerotoma, dermomiotoma,
y el resto que ya lo hemos mencionado, esclerotoma y dermomioma. Y ahorita vamos a ver cómo es que se van a formar esas estructuras, ¿ya? Listo. Entonces, recordemos que si nosotros en relación a este que nosotros estamos encontrando neural donde se está formando estructura. ¿Otra vez? Ya, ahora sí. Entonces, como les seguía comentando, en relación a esta estructura que vendría a ser el disco, esta es una tercera semana, ¿ya? Otra vez. Ah, ya, ahora sí, ya está. Entonces, este es el disco trilaminar en el cual aquí encontramos parte del mesodermo paraxial que vendría a ser estas estructuras. ¿Ya? Esta estructura vendría a ser el mesodermo paraxial. ¿Y por qué vendría a ser el mesodermo paraxial? Porque está a los lados de lo que vendría a ser la notocorda, ¿verdad? La notocorda. Listo. Entonces, este mesodermo paraxial, ¿correcto? Va a estar formado por estructuras. Entonces, el mesodermo paraxial no es completamente secuencial en toda su estructura, sino que va a ser de esta forma, miren. Lo voy a pintar de verde, ¿ya? Va a tener un cuadradito, otro cuadradito, otro cuadradito, y así en toda su estructura. ¿Ya? Entonces, y así va a estar en toda su estructura. Entonces, cuando nosotros encontremos que el mesodermo paraxial va a estar formado por esas estructuras, a estas pequeñas cositas que he dibujado se le denominan somitas, ¿correcto? Y así es donde derivan o donde se van a encontrar los somitas. Recuerden que les dije que en la clase pasada íbamos a ver cómo se formaban los somitas. Entonces, los somitas vienen de la parte o de la división del mesodermo paraxial,
en el cual estos somitas, los que se encuentran en la parte superior, se van a denominar somitómeras, ¿correcto? Somitómeras. Y los que se van a encontrar por debajo o en la parte caudal se van a dar somitas propiamente dicho, o sea, solamente somitas. ¿Listo? Entonces, muy aparte de la división o el nombre que adopten cada tipo de somitas, estos se van a dividir en dos. Los somitas van a tener una parte que se le denomina esclerotoma y otra parte que se le denomina dermomiotoma. ¿Correcto? Dermomiotoma. Entonces, el esclerotoma, en esta parte, nosotros vamos a dividir estos somitas, y en una parte, el esclerotoma prácticamente va a dar origen a lo que son los cartílagos y a los huesos. Y el dermomiotoma, como su mismo nombre lo dice, va a dar origen a la dermis, por la parte de dermo, va a dar origen a parte de la dermis, y mio va a formar el miotoma, que va a formar los músculos. Entonces, en conclusión, según lo que yo le he dicho, ¿qué estructuras va a formar el somita? Cartílagos, huesos y ¿qué más? Y músculos, ¿verdad? Entonces, así es como se van a desarrollar. ¿Y los somitas a partir de qué se forman? Del mesodermo paraxial, ¿verdad? Del mesodermo paraxial. Muy bien. Entonces, así es como se va a originar el esqueleto axial. Ahora, esta es una pregunta que también creo que ayer hicieron la clase de hueso, de histología. A ver, los huesos largos tienen una osificación de tipo membranosa, osteocondral, primaria, secundaria. Membranosa, osteocondral, primario, secundaria. A ver, A, B, C, D. ¿Cuál creen que sea? Entonces la dejamos para responderle, ¿ya? Pero antes vamos a hacer un pequeño mapa para que interioricen todo, ¿ya? Entonces, todo inicia a partir de qué semana? Tercera semana, ¿verdad? Entonces vamos a poner que todo inicia de la tercera semana. Listo. Entonces, en la tercera semana nosotros, ¿en qué estructura se dividía lo que era el mesodermo? Ajá, había un mesodermo paraxial. El que estaba en el medio, ¿cómo se denomina? Mesodermo intermedio. Y el mesodermo lateral, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este mesodermo paraxial, ¿qué me iba a originar? ¿O qué me iba a originar? Todos los huesos y los músculos de las extremidades, ¿verdad? De las extremidades. El mesodermo intermedio, ¿qué me iba a generar? El aparato urogenital. ¿Y el mesodermo lateral, en qué estructura se dividía? ¿Cuáles eran esas dos estructuras? Claro, una capa parietal y una capa visceral, ¿verdad? Ya está. En el cual la capa parietal, ¿qué me iba a originar? ¿Qué me iba a originar? ¿Qué cosa? Extremidades, ¿verdad? Perdón, acá es el esqueleto axial. Y acá son las extremidades. Muy bien. ¿Y la capa visceral que me iba a originar? Peritoneo y pleura, ¿verdad? Listo. Ahora, una vez que ya tenemos el mesodermo, este mesodermo estaba conformado ¿por qué? Por cada partecita, ¿cómo se llamaban esos cubitos? Somitas, ¿no? En el cual esos somitas en la cabeza, ¿cómo se denominan? Somitómeras, ¿no? Somitómeras. Y en la parte inferior, somitas propiamente dicho, ¿no? Entonces, cada uno de estos somitas en diferentes partes cefalocaudal van a aportar diferentes nombres, pero van a tener dos partes, ¿no? ¿Cuáles eran? Esclerotoma y dermomiotoma. Muy bien. El esclerotoma, ¿qué me iba a originar? Hueso y cartílago, ¿no? Y el dermomiotoma, ¿qué me iba a originar?
dermis y músculo. Y ya está, aprendieron todo lo que es el desarrollo del sistema musculoesquelético. Muy bien, entonces, antes de continuar para ver exactamente cómo se forma el cráneo, las vértebras, las costillas, tenemos que ver los tipos de osificación, que es la pregunta que hemos tenido en la parte anterior, ¿no? En simples palabras, y palabras para que ustedes le entiendan, la osificación endocondral viene a ser aquel tipo de osificación que se forma desde un cartílago, ¿correcto? Desde un cartílago. Y la osificación intramembranosa es aquel tipo de hueso que pasa directamente a ser hueso. Profe, ¿cómo es eso? Lo que pasa es que a nivel de lo que es el embrión, tiene muchas células que van a formar el sostén de todo, bueno, de lo que somos nosotros ahora, músculos, huesos. Entonces, para la formación de los huesos, este embrión tiene mesénquima. Y esto lo van a ver cuando ustedes lleven patología. En patología se habla con los términos mesénquima, parénquima. Parénquima vienen a ser los órganos. Mesénquima viene a ser todo lo que recubre. Por ejemplo, tejido conjuntivo, cartílago, ¿correcto? Entonces, primero hablemos de la osificación endocondral. ¿Qué es lo que pasa? Este mesénquima se comienza a diferenciar. Como ustedes saben, el feto es un producto, bueno, el embrión es un producto que va a estar en constante mitosis, o sea, en constante cambio celular. Entonces, este mesénquima se va a diferenciar primero en cartílago, cuando está en el hueso. Por ejemplo, hablemos del húmero, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces, a ver, veamos el húmero. Este vendría a ser el húmero, ¿no? Este no es. Ese vendría a ser el húmero. Entonces, ¿cómo es que se osificó o cómo es que se formó ese hueso? Primero, este hueso vendría a ser, como nosotros los estamos viendo aquí a este nivel, mesénquima, o sea, solamente pequeñas células que en un futuro, en la parte central, va a formar cartílago. Profe, ¿eso quiere decir que la osificación endocondral se forma a partir de cartílago, que se forma a partir del mesénquima? Exacto. El mesénquima forma cartílago y cuando este cartílago, cuando llega a una cierta etapa de vida embrionaria, comienza a llegarle estas cositas que se llaman vasos sanguíneos. Entonces, esos vasos sanguíneos a los cartílagos lo que le hace es darle vascularización y ahí forma un punto de osificación, que se le denomina osificación primaria. Entonces, si no lo entendieron en histología, ahorita lo van a entender. El mesénquima forma cartílago, el cartílago se vasculariza y forma el punto de osificación. ¿Para qué sirve este punto de osificación? Para formar el futuro hueso. ¿Correcto? Entonces, la osificación endocondral, porque te van a preguntar, ¿cuáles son los huesos que tienen osificación endocondral? Tales, tales, tales. ¿Cuáles son los huesos que tienen osificación membranosa? Tales, tales, tales. ¿Correcto? Entonces, la osificación endocondral es esto. Uno de los huesos, o uno de los principales huesos que tienen osificación endocondral son los huesos largos. Ya han visto en anatomía la clasificación, de los huesos. Largos, cortos, planos, sesamoideos, irregulares, ¿verdad? Entonces, esos huesos, en este caso de los huesos largos, son aquellos que se osifican a partir de osificación endocondral, ¿correcto? Y ojo, este cartílago, mira, este cartílago, a medida que va pasando el tiempo, intraembrionario, llegan hacia la parte superior que se le denominan epífisis, ¿verdad? Y esto vendría a ser la diáfisis, ¿correcto? Entonces, en la diáfisis es donde van a encontrar ustedes la osificación primaria en el hueso. Mientras tanto, por ejemplo, esto vendría a ser a partir de la sexta semana. Ahí se comienza a osificar. Pero después, cuando ya nace, se comienzan a formar otros puntos de osificación. ¿Cómo vendrían a ser la osificación secundaria? ¿Y dónde está ese punto de osificación secundaria? Están en las epífisis. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque este punto de osificación secundaria, cuando veamos los huesos de las extremidades, van a ser la futura metáfisis.
¿Y para qué servía la metáfisis en anatomía? ¿Para qué servía la metáfisis en anatomía? Por ejemplo, encuentran un niño de 4 años que no reconocen aún el cuerpo, pero no saben la edad, y encuentran su humerito, y encuentran metáfisis. ¿Eso qué me indica? Que está dentro de los primeros 6 años, ¿verdad? Porque la mayoría de niños que están en crecimiento crecen a partir de la metáfisis. La metáfisis es un punto de crecimiento que va a permitir al hueso extenderse, 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 extenderse. Hasta los 6 o bueno, hasta los 12 años, que prácticamente comienzan a desarrollar, ¿no? Cada uno de estos huesos. Muy bien, entonces aquí está en resumen, ¿no? Osificación endocondral, formación de hueso desde dentro hasta desde un cartílago, ¿verdad? Listo. Muy bien. Y esto es el centro de osificación primaria, que ya lo mencioné, osificación secundaria. Ahora, la osificación membranosa. ¿En qué consiste la osificación membranosa? Uy, se cortó. A ver, esperemos un ratito. ¿En qué consiste la osificación membranosa? Si la osificación endocondral formaba hueso a partir de cartílago, la osificación membranosa no necesita cartílago, forma hueso a partir del mesénquima, o sea, se salta todos esos pasos. Osificación endocondral forma hueso a partir del cartílago, osificación membranosa forma directamente hueso. ¿Listo? Eso es en resumen. Entonces, vamos a ver esta pregunta. Nos mencionan, paciente varón de 1 mes de edad, ojo, 1 mes, acude con su madre a consulta, la cual refiere que hace aproximadamente 1 hora, un poco tiempo agudo, sufrió una caída, ¿verdad? Una caída. Al examen físico, recién nacido, activo y reactivo al medio, o sea, está en una escala de, bueno, de, ¿cómo se le denomina esto? Así como nosotros tenemos un Glasgow que nos identifica si estamos conscientes, al recién nacido tenemos que ver si es que está activo o si es que no está activo. Entonces, de acuerdo a eso, vemos el estado de conciencia del recién nacido. ¿Ya? Y mencionan que al examen físico hay una tumoración en la región parietal izquierda y una depresión en la zona anterior de la cabeza. Pucha, tanto fue el golpe que le ocasionó esta depresión en la cabeza. La madre preocupada por esta depresión, entonces, anatómicamente, la depresión en la cabeza, ¿a qué estructura corresponde? Anatómicamente. ¿Cuál quieren que sea? Que sea una sutura, una fractura, bueno, no creo que sea fractura, fontanela, el hueso parietal, el hueso occipital o el hueso temporal. Y esto va a ser, o sea, les va a servir para cuando ustedes estén atendiendo y les llegue un recién nacido y lo palpen, ya van a observar un bultote ahí y van a decir, no, eso tiene que ir, tiene que operarse. Entonces, tienen que saber exactamente cuál es la estructura anatómica que están viendo acá. Entonces, vamos a ver ahorita el desarrollo del cráneo. Ya hablamos de las generalidades, que es en realidad lo que deben de saber ustedes como recién ingresantes. Entonces, hablemos del cráneo. Entonces, acá, necesito esto. El cráneo se divide en 2 estructuras. Un neurocráneo, que es el que está en la parte superior, que es el que está arriba. Es el que está acá arriba. Y el viscerocráneo es el que se encuentra en la cara, o sea, aquel tipo de hueso que está alojando los órganos de los sentidos. ¿Correcto? Entonces, este neurocráneo que ustedes ven arriba, se va a dividir en bóveda, que es lo que yo estoy señalando ahí. Todos estos huesos van a conformar la bóveda. Yo lo recuerdo de esta forma, es como una cueva que tiene su techito y en la parte de abajo tiene su piso, ¿verdad? La pista. Entonces, en el centro pasan todos los carros. Los carros corresponden hacia lo que es el cerebro. Entonces, y el techo corresponde a la bóveda. Y la parte de abajo, o la parte inferior, vendría a ser esta estructura que ahorita les voy a señalar, que lo van a ver también en los preparados anatómicos. No sé, acá está. Entonces, esto vendría a ser la bóveda, miren. ¿Se dan cuenta que tiene su piso? Uy, márcate. Ajá. Yo lo corté, o sea, porque el piso forma parte del hueso frontal, pero este es el piso, ¿se dan cuenta? Esta estructura de acá tiene su piso. Entonces, ahí el cerebro va sentado, ¿no? Ahí va sentado y cubriéndolo va la boca.
Entonces, el neurocráneo se divide así, en bóveda y en base, ¿correcto? Y sin embargo, el viscerocráneo no tiene división, pues solamente es viscerocráneo, ¿ya? Ya está, entonces ya entendieron que estas estructuras vamos a estudiar. ¿Ya? Entonces, neurocráneo encéfalo y viscerocráneo cara. Hablemos un poquito del neurocráneo. ¿Por qué? Porque mire, en realidad, este neurocráneo, a ver, vamos a ver acá, este neurocráneo, este neurocráneo se va a dividir, ya, como les dije, en bóveda y piso o base, ¿verdad? Una base. Muy bien, entonces, esto vendría a ser, mira, así lo vamos a dividir. Bóveda y lo que está bajito ya sabes que es la base, ¿no? Entonces, la bóveda embriológicamente se le denomina cráneo membranoso. Así le denominan los libros, tanto Moore como Lachman, cráneo membranoso. Y la base se le denomina cráneo cartilaginoso. ¿Correcto? Entonces, así es como nosotros tenemos que estudiarlo. ¿Por qué? Porque el cráneo membranoso, o también denominado bóveda, es lo que corresponde al hueso frontal, a los parietales y al occipital, ¿correcto? Y esto va a derivar prácticamente del mesodermo paraxial. ¿Te das cuenta? Lo que ya te mencioné, específicamente de las somitómeras, ¿no? De las somitómeras. ¿Y por qué creen que denomina de las somitómeras? Porque están en la parte superior, ¿verdad? Es por lógica. Entonces, están en la parte superior. Muy bien. Y otra cosa que le van a preguntar es qué tipo de osificación tiene estos huesos del cráneo membranoso. Entonces, por eso es que le llaman membranoso. ¿Por qué? Porque tiene una osificación de tipo membranosa, pues. ¿Y se acuerdan en qué consistía la osificación de tipo membranosa? Claro, forma directamente hueso. O sea, tú me dirás, profe, pero entonces el recién nacido no tiene cartílago en la cabeza. No tiene cartílago. Entonces, ¿cómo es que es prácticamente duro su cabeza? Pero ¿cómo es que atraviesa el canal del parto? Y ahorita vamos a ver esa estructura. O sea, les voy a adelantar. Lo que pasa es que el cráneo adulto, o bueno, el cráneo en general, tiene estructuras, que ahorita se las voy a mencionar aquí en este gráfico para que me entiendan. Van aprendiendo un poquito de anatomía y un poquito de embriología, ¿ya? Que fue... Está rebelde, estoy preparado. Miren, a ver. Ahí está. ¿Se dan cuenta que este cráneo tiene como unas grietas? ¿Cómo se llamarían esas grietas? Suturas, ¿verdad? Pero en el recién nacido, estas suturas estaban separadas. Aquí debería haber uno, fontanela, y aquí debería haber otra, fontanela. Entonces, el cráneo en sí, o los huesos del cráneo de la bóveda craneal, están separadas por suturas y por fontanelas. Y a esto va esta estructura. Si el cráneo en sí es rígido, es hueso completamente, ¿cómo es que atraviesa el canal del parto? A través de estas estructuras denominadas suturas y fontanelas. Profi, ¿por qué? Porque si te das cuenta, mira, ese es el cráneo de un recién nacido. Y ese es el cráneo de un adulto. Hay mucha diferencia, ¿verdad? Profe, este no tiene fontanela, ¿no? Que se la comió, desapareció. No tiene fontanelas. ¿Por qué? Porque ya osificó. Entonces, es aquí donde yo vengo a decirles esto. Estas fontanelas son solamente mesénquima, que se forman entre los huesos, ¿para qué? Para que estos puedan cabalgarse. O sea, los huesos se cabalgan, ¿no? Uno entre otro, y no pasa nada, no se rompe. ¿Por qué? Gracias a las suturas y las fontanelas. Y es ahí donde el canal del parto, que es bien pequeño, permite el paso de la cabeza cabalgando prácticamente los huesos. No es que los huesos se doblen, no. Las suturas y las fontanelas ayudan a esa estructura. ¿Correcto? Y a eso iba. La fontanela anterior la tenemos hasta los 18 meses de edad, o sea, hasta el año y medio. Y la fontanela posterior la tenemos hasta el primer y segundo mes. O sea, si te preguntan,
la fontanela posterior, o cuál es la primera fontanela en cerrarse. La posterior, ¿verdad? Por eso que muchas veces cuando llega un recién nacido, tú palpas atrás y no tiene nada, pero tú palpas adelante y tú puedes encontrar un bultito acá. Puedes encontrar esa depresión que va a corresponder a la fontanela, ¿correcto? Entonces, esa fontanela te va a servir de mucho en la ayuda clínica en el niño. Como el niño no te habla, como el recién nacido no te habla hasta aproximadamente de los 3 años, entonces, eh, cuando un paciente tiene algún trastorno neurológico, ya sea deshidratación, ya sea trastorno hidroelectrolítico, ya sea una meningitis, que es inflamación de las meninges, una encefalitis, inflamación del cerebro, estas fontanelas del tamaño pequeñito que son, se abomban. Entonces, acuérdense, si ustedes tienen hermanitos, cuando el recién nacido está deshidratado, o sea, necesita agua, la fontanela se aplana, se mete hacia adentro. Pero cuando el recién nacido está muy hidratado, no elimina líquido, esa fontanela se abomba y sale aumentada de tamaño. Entonces, para eso le sirven las fontanelas clínicamente hablando. ¿Ya? Entonces, esa es la estructura, esa es la característica de la bóveda. La bóveda está conformada, como les dije, por el hueso frontal, el hueso parietal y el hueso occipital, en el cual está separado por suturas, que es una sutura coronal, una sutura metópica que separa los dos frontales, una sutura sagital y una sutura posterior o occipito parietal, en el cual también tenemos dos fontanelas, que son depresiones, fontanela anterior, ¿ya? Obregmática y fontanela posterior o lambdoidea. Es un tema que lo van a tratar en, en anatomía. Pero esto sí quiero que se lleven. La anterior a los 18 meses y la posterior al primer y al segundo mes. ¿Correcto? Entonces todo eso es el desarrollo del o la base de, o el cráneo membranoso. Ahora, el cráneo cartilaginoso o la base de cráneo, vamos a entender que se va a desarrollar o va a tener qué tipo de osificación endocondral, ¿verdad? Profe, eso quiere decir que estos huesitos que ustedes ven acá, ¿dónde está? No está, bueno, no está. Esos huesitos que ustedes vieron aquí, estos huesitos que están aquí, sí tienen, o sea, sí se forman a partir de cartílago. Primero son cartílago y luego son huesos. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el neurocráneo está conformado por etmoides, esfenoides, ala del palatino, peñasco de temporal, cresta occipital. Entonces, esa es la formación de esta base de cráneo, ¿correcto? Y muy aparte de derivar de lo que es el mesodermo paraxial, también deriva de algunas células de la cresta neural, ¿correcto? Algunas células de la cresta neural. Estos son prácticamente lo que ustedes están viendo acá, no lo que está pintado en naranja, sino que aquellas estructuras que están aquí son aquellas que van a derivar o van a formar el neurocráneo o la base, ¿verdad? Ahora, en relación, ya hablamos del neurocráneo, ahora nos faltaría el viscerocráneo, ¿verdad? O sea, el cráneo que está en la cara, todo este cráneo. Este viscerocráneo lo van a tocar en cuando lleven cabeza y cuello. ¿Por qué? Porque este viscerocráneo, como se están dando cuenta aquí en esta estructura, van a derivar algunas del primer y segundo arco faríngeo. Y este viscerocráneo también tiene osificación membranosa, o sea, los huesos de la cara han sido directamente huesos prácticamente, no fueron cartílago. ¿Listo? Entonces, esa es la formación del cráneo, tanto del neurocráneo como del viscerocráneo. Muy bien. Entonces, según esto, ya saben cuál es la respuesta a eso, ¿no? ¿Cuál sería? La B, ¿verdad? La B, la fontanela. Ahora, otra pregunta. El núcleo pulposo de las vértebras, ¿de qué estructura embriológica deriva? Somitas, esclerotoma, dermatomiotoma, notocorda. ¿De qué? Ya, uno esclerotoma, ¿qué más? Somitas, dermatomiotoma, notocorda. ¿Quién dice somitas? Dermatomiotoma. No puede ser, ¿no? Por descarte. Ya ves, ya están aplicando técnicas de desarrollo de preguntas.
No puede ser porque la dermis no está en el núcleo pulposo, ¿verdad? Ahora, esclerotoma, el núcleo pulposo es una estructura ósea. No, ¿verdad? Somitas, no, pues es muy... Entonces se deriva de la notocorda. Ahorita vamos a ver cuál es la importancia de la notocorda. Entonces, esa es una vértebra, mira. Esa es una vértebra. La vértebra en realidad, todas las vértebras, casi, bueno, exceptuando algunas que tienen unos caracteres diferentes, tienen cuerpo, ¿correcto? Tienen su pedículo, tienen su apófisis transversa y una apófisis espinosa. Y este vendría a ser la lámina vertebral. El pedículo que une apófisis transversa con cuerpo y la lámina une apófisis espinosa con apófisis transversa. Entonces, esta es una vértebra, anatómicamente hablando. Ah, bueno, y este es el agujero raquídeo por donde pasa la médula espinal, ¿verdad? Listo. Entonces, otra vez, las vértebras se originan de esos somitas que se encuentran en el mesodermo paraxial. ¿Correcto? Entonces, como te das cuenta, las vértebras y el cráneo derivan del mesodermo paraxial. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Mira, quiero que veas esta imagen. Este vendría a ser la notocorda, ¿verdad? Esto vendría a ser la notocorda. Todo esto vendría a ser la notocorda. Esto vendrían a ser los somitas. Te dije que se dividían, ¿no? Un somita, dos somitas, tres somitas, cuatro somitas, ¿verdad? Y ese conjunto de somitas, ¿qué me formaba? El mesodermo paraxial. Listo. Entonces, esos somitas, en específicamente el esclerotoma, sufren un proceso denominado resegmentación. Igualito, justo cuando se desarrollan con el desarrollo de la cabeza y el desarrollo de las vértebras, sufren un proceso denominado resegmentación, en el cual esos somitas se dividen en dos partes. En una parte cefálica, que es la parte de arriba, como la estoy poniendo aquí, y una parte caudal. ¿Correcto? En una parte cefálica y en una parte caudal. Así. Exacto. ¿Ya? En una parte cefálica y en una parte caudal. Entonces, bueno, en realidad lo debería de poner acá, para que lo entiendan mejor. Ese somita en una parte cefálica y en una parte caudal. Igualito, cefálica y caudal. Le voy a poner A y le voy a poner Z ya como un parte final. Entonces, así se van dividiendo todos los somitas. A y Z, A y Z. ¿Correcto? Entonces, y se dan cuenta que en cada somita hay un mesénquima, ¿no? Estructura cartilaginosa. Pero, ¿qué es lo que pasa con este proceso de resegmentación? Al estos somitas dividirse, lo que va a hacer es que se va a juntar un somita que se formaba en la parte caudal con la parte cefálica. ¿Ya? Y es ahí donde me forma esto. Caudal cefálica. Y es ahí donde te das cuenta que dentro de cada vértebra, estaba esta estructura, ¿verdad? Esta estructura que es el mesénquima intersegmentario. Y es ahí donde lo van a desplazar hacia la parte inferior. Entonces, las vértebras son formadas por una parte caudal y una parte cefálica de los somitas, en el cual se van a desplazar hacia la parte inferior, jalando ¿qué cosa? Mira, si los nervios estaban aquí, jalan los nervios hacia la parte intermedia. O sea, ingresan por esa vértebra. Y esto negro vendría a ser la notocorda. Y esta notocorda, a medida que va pasando el tiempo, se va degenerando y va formando el núcleo pulposo. Y es así como se formó la vértebra. ¿Correcto? Ahora, esto prácticamente vendría a ser el esclerotoma, ¿verdad? Y aquí está el miotoma, que va a formar los músculos en un futuro. Y este miotoma, te das cuenta que va jalando un nervio, un nervio, un nervio, un nervio. Y va jalando, jalando, jalando. Y hasta que al final se forma este cuerpo vertebral.
con músculos entre cada vértebra. Y es ahí donde los músculos que están entre cada vértebra van a unirse a dos, mira, una y dos. ¿Para qué? Para que se forme la movilidad y pueda tener movimiento mi columna vertebral. ¿Listo? Y es así como se formó las vértebras, ¿correcto? Muy bien. Entonces, es así como esta vértebra también tiene un tipo de osificación, que es la osificación endocondral. Por eso que yo te dije que esto va a ser cartílago, ¿verdad? Cartílago y luego va a ser hueso. Y para esto tenemos que entender estas estructuras. Miren, esta es una vértebra dibujada en el cual esto es mesénquima, lo rosado es mesénquima, o sea, inició como un mesénquimo. Y luego aquí encontramos pequeños puntos de cartílago, ¿verdad? Se comienza a formar pequeños puntos de cartílago. Este cartílago ya es por completo, ya la vértebra es cartilaginosa, tiene un molde cartilaginoso, así como si estuvieras haciendo chocotejas, igualito, forma su molde, el cartílago del cuerpo. Y aquí es donde comienzan a encontrar puntos de osificación, mira. La osificación primaria, que es de esta vértebra, tiene tres puntos de osificación primaria en el cuerpo y esta estructura que se le denomina pedículo. Tiene 3 puntos de osificación. Entonces, si te preguntan, ¿cuáles son los puntos de osificación primaria en las vértebras? 3 puntos, en el cuerpo vertebral y en las láminas, ¿ya? Y se dan cuenta que esta estructura, ¿cómo se denominaba? De la vértebra. Apófisis espinosa, ¿verdad? Y esta apófisis espinosa es la última en osificarse. Ya es pregunta de examen. ¿Cuál es la estructura de la vértebra que es la última en osificarse? La apófisis espinosa. Porque el resto está totalmente osificado, ¿verdad? Y es así como se formó la vértebra. Pero después, esta vértebra va a tener otros puntos de osificación secundaria. Porque si te das cuenta, todo forma como cartílago, se osifica en unos lados y luego se expande y comienza a formar puntos de osificación secundaria que al nacimiento va a terminar. ¿Dónde? En la parte superior de los cuerpos vertebrales, en la parte inferior de los cuerpos vertebrales, en las apófisis transversas y en la apófisis espinosa. Ahí están los 5 puntos de osificación. Y así es como se desarrolla la vértebra. ¿Correcto? A partir del proceso de resegmentación, que es lo más importante que tienen que entender. ¿Ya? Y es así, mira, como esta estructura. ¿Te das cuenta? Este es rosadito, a ver, esto es rosadito y este es lila, ¿no? Rosadito, lila. Entonces, esto pasó a ser esto, mira. Lo rosadito se juntó con un lila y el núcleo que estaba acá abajo corrió, ¿verdad? Es como si se hubiera juntado estas dos, esta arriba, y luego se juntaron estas dos, y luego se juntaron estas dos. Y así es como se formó la vértebra. ¿Ya? No es netamente del esclerotoma, sino que se resegmenta. ¿Ya? Listo, entonces ahí culminamos. Ah, bueno, y la osificación de las costillas y la osificación de lo que es el esternón. Lo más importante que tienen que saber, no hay un proceso específico, sino que son osificación de tipo membranosa. ¿Ya? En resumen, eso es prácticamente todo lo que es en relación al esqueleto axial. Listo. Ahora veamos el desarrollo del sistema muscular. A ver, vamos a ver esa pregunta. Nos dicen, un paciente de sexo masculino de 45 años de edad acude a consulta refiriendo que hace aproximadamente 5 horas agudo presentó dolor torácico tipo opresivo con intensidad 8 de 10 que no cambia en inspiración, ¿no? Al examen físico no sensibilidad contocostal, o sea, le palparon y no era una condritis, ¿verdad? Se realiza un electrocardiograma, es una serie de aparatos que ven el corazón. Identifican si probablemente hay algún tipo de patología. E identifican un ST elevado. Luego van a entender que ST elevado es sinónimo de infarto. Refiere desmayo y contusión en pierna izquierda, ¿verdad? O sea, se cayó y se sufrió un golpe en la pierna izquierda, ocasionando un desgarro muscular. Entonces ya tenemos aquí dos diagnósticos, ¿no? Un infarto agudo de miocardio y una contusión en pierna izquierda.
¿ya? Además, se añadió diagnóstico de infarto de miocardio, ¿no? Entonces, en relación a las estructuras musculares dañadas, ¿de dónde provienen embriológicamente? Entonces, nos dicen estructuras, pero tú me preguntas, profe, ¿por qué pone tantos casos clínicos? Porque la mayoría de preguntas en la facultad es así. O sea, para preguntarte qué es la célula, te hacen un montón de floro de lo que ha pasado y tratan de buscar un porqué de todo. Así es, o sea, así son todas las preguntas de aquí en adelante hasta que mueran. Todas las preguntas van a ser así, ¿ya? Puros casos clínicos. Y algunas preguntas directas, pero mayormente estas preguntas se hacen para que ustedes tengan un escenario clínico. O sea, para que vean cómo es que puede ser un paciente, qué es lo que le pueden hacer con un paciente, qué es lo que ha afectado al paciente, ¿correcto? Entonces, en relación a esto, ahorita yo solamente de este caso clínico quiero saber qué músculos, según los diagnósticos, se han afectado. Primero vendría a ser el músculo del corazón, ¿verdad? Músculo cardíaco. Entonces, tenemos músculo cardíaco. ¿Y el músculo de la pierna cómo se llama? Y si el músculo va al esqueleto, ¿cómo se llama? Músculo esquelético. Músculo esquelético. Entonces, músculo esquelético estriado. ¿Ya? Entonces, los músculos que se han afectado es el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Ahora, ¿de dónde derivan estas estructuras musculares? ¿De dónde creen? A, B, C. Yo te había dicho al inicio del recuento general, como que un mapa te dice de dónde derivaban. Del mesodermo paraxial, ¿verdad? ¿Y el esplácnico por qué creen que sea? ¿Se acuerdan que dije que era la futura cavidad torácica, la futura cavidad abdominal? Entonces también va a derivar el músculo cardíaco de ahí y también las cavidades o las capas musculares que van a cubrir esas cavidades. Entonces, es por lógica. Ya está, entonces esto inicia a la cuarta semana, igualito, el mismo proceso, el mismo, ya deben de haber entendido esto. Este es el embrión trilaminar, obviamente de 3 semanas, evoluciona y forma el embrión de 4 semanas, en el cual nosotros vamos a encontrar que tiene 3 capas. ¿Esto cómo se llama? Ya deben de saberlo todos. ¿Esto cómo se llama? Mesodermo paraxial, ¿verdad? Entonces este es el mesodermo paraxial. Mesodermo paraxial. ¿Esto cómo se denomina lo de azul? Ectodermo, ¿verdad? Y por debajo estaría el endodermo. Entonces, este mesodermo paraxial, recuerden que tenía dos divisiones, ¿verdad? ¿Cuáles eran esas dos divisiones? Esclerotoma y dermomiotoma. El esclerotoma era para huesos, ¿verdad? Entonces ya está, para todos los huesos. Eso ya no lo van a volver a tocar, ya no lo vamos a volver a ver. ¿Y el dermomiotoma para qué era? Dermis y músculo. Entonces, de aquí vamos a ver que de la parte del dermomiotoma, del mesodermo paraxial, se van a formar los músculos. ¿Correcto? Ahora, este mesodermo paraxial se formaba por unos cuadraditos. ¿Cómo se llaman esos? Y estas somitas eran los que se dividían en eso, ¿no? En el cual en la cabeza se denominaba somitómeros y en la parte inferior solamente somitas. ¿Ya ven? Y ya aprendieron esa parte. Entonces ese es un resumen prácticamente de lo que en realidad deben de saber, ¿no? Y acá está, miren, para que lo vuelvan a entender. Paraxial, lateral, somático, visceral. Y lo que debemos de saber del músculo es que tenemos 3 tipos de músculo, ¿verdad? Músculo esquelético, que es lo que está todo, o son aquellos músculos, todos los músculos que podemos mover, de la cara, de los miembros, de la pared abdominal. Todos aquellos músculos son músculo esquelético. También tenemos el músculo cardíaco, ¿verdad? Que solamente ¿dónde está? En el intestino, ¿no? En el intestino, en el corazón, está en el corazón. Y también tenemos el músculo liso. ¿Este músculo liso dónde está? En el intestino, pues, ese sí está en el intestino, ¿ya? Claro, intestino, aparato respiratorio, algunas venas, ¿no? O arterias, perdón, la arteria dorsal o la arteria aorta dorsal también tiene músculo liso, ¿no? Entonces, esos 3 tipos de músculos tienen que estar a su cabeza, esquelético, cardíaco y liso, y es lo que vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque del músculo esquelético va a desarrollarse del músculo o del mesodermo paraxial y del mesodermo lateral en su parte parietal. ¿Recuerdan? Miren,
¿Este qué tipo de mesodermo era? Paraxial, porque está en el eje, ¿no? Al costado del eje. Mesodermo paraxial. ¿Este qué mesodermo era? Intermedio. ¿Y este cuál era? Lateral. ¿Y este espacio qué iba a formar? Celoma, ¿no? ¿Y qué era en el futuro? Cavidad peritoneal y cavidad parietal. Parietal o torácica, ¿no? Ya está. Entonces, estos músculos de acá, este mesodermo paraxial, va a formar la mayoría de músculo esquelético. Y este músculo, este mesodermo lateral en su capa parietal, va a desarrollar los músculos de las extremidades. Quiero que lo tengan en cuenta eso, ¿ya? Y ahorita vamos a ver específicamente cómo es que se forma cada músculo. Y bueno, ese es otro resumen, que ya lo entendimos. Sin embargo, queda la capa lateral, ¿verdad? Perdón, la capa visceral del mesodermo lateral. Entonces, esta capa visceral del mesodermo lateral es la que va a originar, ¿qué cosa? El músculo liso y el músculo cardíaco, ¿verdad? El músculo liso y el músculo cardíaco. Entonces, si te preguntan, ¿de dónde deriva el músculo cardíaco y liso? De lo que es el mesodermo lateral en su porción esplácnica. Casi todos los músculos cardíacos y lisos derivan de ahí. Hay algunos con excepción, como por ejemplo el músculo de la pupila. El músculo de la pupila deriva del ectodermo, porque la pupila prácticamente tiene músculo contractor del iris, en el cual hace miosis y midriasis, ¿ya? Entonces, eso derivan del ectodermo. Ya está. Entonces, ya saben eso, ¿ya? Que el esquelético del mesodermo paraxial y del mesodermo lateral en su capa parietal. El cardíaco y liso deriva del mesodermo visceral. Ahora, este mesodermo paraxial, recuerden que en la parte de la cabeza se denominan somitómeras y en la parte del cuerpo somitas, ¿verdad? Cada somita se dividía en esclerotoma y en dermomiotoma, ¿no? El esclerotoma, miren esta estructura, el esclerotoma prácticamente es lo que nosotros encontramos en la parte anterior, o sea, esto vendría a ser toda la parte del esclerotoma. Y esto vendría a ser el dermomiotoma. Esta es la parte de la dermis y esta es la parte del miotoma. Junto con esto, esta es la dermis, la parte dérmica, y esto vendría a ser el miotoma. Ahora, el miotoma, quiero que recuerden esto, nos quedamos solamente con el miotoma, ¿ya? El miotoma. El miotoma, que es esto, va a tener o va a dividirse en dos partes. En una parte, que es la parte posterolateral, porque está en la parte posterior, posteromedial, perdón, y en la parte ventromedial o anteromedial. Prácticamente se divide en dos, para que lo recuerden. Se divide en dos nada más, ¿ya? En el cual estas dos estructuras van a dar origen a esto, miren. Ah, ya, bueno, ahí viene la pregunta. Los músculos de la región ventral del cuerpo son derivados de la región de somitas de tipo. Los músculos de la región dorsal son derivados de la región de los somitas de tipo. Entonces, yo te dije que estos somitas se dividían en dermomiotoma y en esclerotoma, ¿verdad? Nos quedamos solamente con el dermomiotoma. El dermomiotoma te estoy diciendo que se divide en anterior y en posterior, nada más. Pero, embriológicamente hablando, también se van a adicionarse términos, como el término hipaxial, epaxial, hipaxial y epaxial. Entonces, recuerden eso porque ahorita lo vamos a ver. Miren. Cada unidad de miotoma prácticamente va a formar o se va a dividir así. Te dije que cada miotoma se dividía en una parte anterior y una parte posterior. Todo lo que está... Estos son los bracitos, mira. Parece un Pokémon, ¿no? Esos son los bracitos. Entonces... Pokémon legendario, ¿no? Entonces se divide así, miren. Todo lo que está hacia atrás es posterior, ¿verdad? Ya lo vieron eso. Y todo lo que está hacia adelante es anterior. Entonces, el miotoma, en esa división que tiene, a todos los que están en la parte posterior se le denomina primaxiales.
Y a todos los que están en la parte anterior o ventral se le denominan ablaxiales. Esos son términos antiguos, la verdad ni sé de dónde derivan, pero eso es lo que dice el libro, que a todos los músculos del miotoma que se encuentran en la parte posterior le vamos a denominar primaxiales. Y a todos los músculos que se encuentran en la parte anterior se le denominan ablaxiales. ¿Ya? Y es así como se dividen los músculos, mira. Todo esto es en un somita y te das cuenta que se dividen los somitas en la parte anterior y en la parte posterior. Ahora, según el Moore, a estas estructuras, se van a denominar o van a tener otro nombre también, que van a denominarse todos los que están en la parte anterior, se van a denominar hipoaxiales, y todos los que están en la parte posterior, apaxiales. Y es ahí donde nace este término, miren. Hipoaxial y epaxiales. Acuérdense, hipo es de abajo, porque se acuerdan que el embrión primero está, toda la parte anterior está, o sea, el embrión es así. Esta es la parte anterior del embrión, embriológicamente, anatómicamente, cuando ha nacido, y esta es la parte posterior. Pero toda su parte anterior del embrión es así, en el útero. No está así mirando, está así. Entonces, por eso es que la parte anterior se denomina hipoaxial, porque está por debajo. Y toda la parte posterior se denomina epaxial, porque está por arriba. Hipo de abajo, epi arriba, eso ya lo mencioné en la primera clase. Entonces, si son los que están en la región ventral, todo lo que están por abajo serían hipaxiales, ¿verdad? Y todo lo que están en la región dorsal serían epaxiales. Entonces, ahí tienen todos los músculos. Cuando me refiero a todos los músculos anteriores y posteriores, me refiero, por ejemplo, músculos de la cara, músculos del tórax, pared abdominal y extremidades. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que todos los músculos ablaxiales o hipoaxiales van a derivar todos los músculos de la pared anterior del cuerpo. Y todos los músculos primaxiales o apaxiales van a derivar toda la parte posterior de los músculos del cuerpo. Y así es como se forman los músculos, ¿correcto? Ojo, recordemos también que la parte lateral del mesodermo o la parte parietal del mesodermo también interviene en la formación. Por eso es que todos los músculos prácticamente ablaxiales se van a juntar con ese mesodermo lateral y van a formar también las extremidades. ¿Listo? Profe, ¿y por qué salió este término? ¿Por qué nos confunden tanto? Lo que pasa es que bueno, no tengo la imagen aquí en el atlas, pero normalmente esta es la médula espinal y la médula espinal origina nervios. Por ejemplo, nervio radial, cubital. Entonces, esos nervios se dividen en ramas, miren. Así, una rama dorsal y una rama ventral. O sea, una rama posterior y una rama anterior. Entonces, es de ahí, del término anatómico, que los anatomistas, porque también ven embriología, los anatomistas dijeron, ya, entonces vamos a ponerle hipoaxiales y apaxiales. ¿Por qué? Porque cada músculo deriva de una rama anterior del nervio y de una rama posterior del nervio. ¿Correcto? Muy bien. Ya está. Entonces, es así porque, cómo se formaron todos los músculos, ¿no? Ya está. Entonces, aquí está, miren, para que ustedes lo vean, que cada miotoma, mira, estos son los miotomas, desde saben que los del miembro superior va desde C5 hasta T1, ¿verdad? Entonces, así es como se formaron, y así cada somitómera, cada somita, dio origen a cada uno de estos músculos al dividirse en estas partes, en una parte anterior y en una parte posterior. Bueno, anterior, la parte anterior y una parte posterior. Y ya está. Y cada músculo está jalando una raíz, mira. Y a medida que va avanzando, va creciendo, jala la raíz y se coloca en su posición actual. Entonces, ahora esto, miren. Los músculos del ojo, ¿de qué somitómera derivan? El músculo pectoral mayor es un músculo ablaxial o primaxial. A ver.
ablaxial, ¿verdad? ¿Seguro? Ablaxial. Muy bien. ¿Por qué sería ablaxial? Porque está en la parte anterior, ¿verdad? Entonces, así es como te pueden preguntar. Este es un tema que vamos a ver ahorita, del número de somitómeras, que se los dejo de resumen ahí. Porque son aproximadamente 7 somitómeras. Lo que sí tengo que entender es que a partir de los músculos que se encuentran en la laringe, ya no se originan de los somitómeras, sino que se originan del somita 1 y 2 y del somita 2 y 5. Eso es lo que tienen que entender. Eso está en la diapo, pueden apuntarlo, sí, pero lo van a tener ahí igual. Lo que sí tienen que recordar es la inervación de cada músculo, porque también le van a preguntar, ¿ya? La mayoría de músculos de los ojos están inervados por el tercer y el cuarto par craneal. Los músculos para el cierre de la mandíbula están inervados por el quinto par craneal. Y los músculos de la cara están inervados por el séptimo par o facial, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ya. Y el músculo cardíaco, lo que ocasiona es que se dieron cuenta que cuando nosotros vimos la formación del tubo cardíaco en la tercera semana, se formó un pequeño tubo, ¿verdad? En el cual estaba rodeado de mesodermo, y que te dije que había un mesodermo esplácnico. Este mesodermo esplácnico comienza a migrar, y comienza a rodear ese tubo cardíaco. Y es ahí donde comienza a formar el músculo cardíaco a partir de mioblastos. Primero forman los mioblastos, que son las células del músculo cardíaco, y luego estos forman unos discos que se le denominan discos intercalares, y luego unas fibras especializadas para que le dé la contracción al músculo, que se le denominan fibras de Purkinje. Y es así de simple cómo se formó el músculo cardíaco. Y el músculo liso prácticamente nosotros lo vamos a encontrar ¿en dónde? En la aorta dorsal, en las arterias coronarias y en el aparato digestivo, en el cual en la aorta dorsal está el mesodermo de la placa lateral y el aparato digestivo el mesodermo esplácnico. Eso es así de simple, nada más con el músculo cardíaco y el músculo liso. Muy bien, ahora para terminar, como ya sabemos prácticamente cómo se desarrolló el cráneo, cómo se desarrollaron los huesos, las generalidades, de dónde vienen los músculos, ahora vamos a ver como un repaso el desarrollo de las extremidades. ¿Correcto? Entonces, esto ya les mencioné. El origen embriológico de las extremidades es somito, mesodermo lateral, ¿verdad? Entonces, ya saben eso. Ahora, las yemas o esbozos de las extremidades comienzan a formarse ¿en qué semana? ¿Se acuerdan que le mencioné también en la clase anterior? Que formaban una yemita, después una placa y después los deditos, ¿no? ¿En qué semana eran? Vamos a ver eso. Entonces, lo mismo, el mismo cuadro. El embrión trilaminar lo cortamos y vemos esto, ¿no? En el cual nosotros encontramos esto que era mesodermo paraaxial. Esto era intermedio y este era lateral, ¿verdad? Nada más. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar las extremidades, vamos a estudiar cómo se desarrollan los huesos y cómo se desarrollan los músculos, ¿ya? Recuerden que al inicio también les comenté que las extremidades estaban formadas por la cintura escapular y por la cintura pélvica, ¿no? Que vendrían a ser estas estructuras que están aquí. ¿Sí? Entonces, vendría a ser la cintura escapular, todo el miembro superior, y la cintura pélvica, ¿verdad? Que es todo el miembro inferior. Ya está. Listo. Entonces, las extremidades, como te había mencionado, derivan del mesodermo lateral en su placa parietal. Y también algunas células que van a comenzar a migrar, como te comenté, del mesodermo paraxial. Comienzan a migrar poco a poco y se localizan ahí. Entonces, las extremidades derivan del mesodermo lateral y parte o un poco del mesodermo paraxial. ¿Ya? Entonces, no vamos a tocar porque este mesodermo, bueno, prácticamente se dividía, ¿no? O el somita, ¿no? Porque el mesodermo tiene un conjunto de somitas
en el cual estos somitas tienen un esclerotoma que derivaba, ¿qué cosa? Los huesos y cartílagos. Y el dermomiotoma que derivaba la dermis y el músculo. Ya está. Entonces, en la parte miotoma es el que va a desarrollar los músculos de lo que es la extremidad lateral. O sea, el mesodermo lateral en su capa parietal a través de su dermomiotoma, específicamente el miotoma, va a desarrollar los músculos de las extremidades. Y aquí está, mira. Entonces, nosotros, esta es la cresta neural, este es el dermomiotoma, esta es la parte dérmica y este es el miotoma, ¿verdad? En el cual, si te das cuenta, aquí tenemos el mesodermo lateral. Este es el mesodermo paraxial. Este mesodermo lateral están llegando varias células, ¿verdad? Del mesodermo paraxial. ¿Para qué? Para que este mesodermo comience a formar también las extremidades. ¿Ya? Es por eso que digo que tienen unas partes de lo que es el mesodermo paraxial. Listo, entonces, en resumen es esto, miren. Así es como se formaron este es un embrión de 3 semanas, bueno, casi al final de la tercera semana ya, y al inicio de la cuarta semana, hasta la quinta semana, es donde sale este esbozo, que es el esbozo del miembro superior. Es como una pequeña yemita que le sale una yemita, ¿ya? Que se le llama esbozo o también denominada yema del miembro superior, ¿ya? A la cuarta semana, recuerden que inicia y finaliza a la quinta semana, ¿correcto? Y a la sexta semana es donde ya se forma, aparte del esbozo, se divide, ¿verdad? Y le sale una placa. Eso se le denomina placa de las manos y pies de los miembros superiores e inferiores. Porque aquí está el esbozo del miembro superior y aquí está el esbozo del miembro inferior. Este es el tallo de conexión. Y aquí también el miembro inferior se dividió, ¿verdad? Se dividió. Listo. Y a partir de la octava semana ya es donde se han formado los pliegues digitales, ¿verdad? Ahí están los pliegues digitales. Y se formaron las futuras manos. Entonces, es así. Si me preguntan, ¿a qué semana se desarrollan las yemas de los miembros? A la cuarta semana. ¿A qué semana se forma la placa en las manos y pies? A la sexta semana. ¿Y a qué semana ya se forman los dedos? A la octava semana. Y esta es una imagen del MUR en el cual se ve igualito, ¿no? Quinta semana, 6 semanas, 7 semanas y 8 semanas ya con los dedos. Entonces, vamos a hablar primero de cómo se forman las yemas. Pero acá hay una pregunta, a ver. La estructura encargada de inducir bioquímicamente el crecimiento para el desarrollo de las extremidades, ¿cuál creen que sea? Neuroectodermo, mesodermo paraxial, mesodermo intraembrionario, cresta ectodérmica apical. Entonces, una vez leída la pregunta, vamos a resolverla, ¿ya? ¿Cómo es que se forman las yemas? Entonces, primero, de esta parte, o sea, te voy a explicar, a ver. Este es el embrión y le salió acá una yema, ¿verdad? Esa es su yema. Entonces, al crecer esa estructura, es crecimiento de células. O sea, lo que ha crecido aquí es prácticamente el esclerotoma del mesodermo lateral y crece aquí un núcleo mesenquimatoso, o sea, un núcleo de hueso, ¿verdad? Pero esto está compuesto por piel o está rodeado de piel, ¿verdad? En el cual, al rodearse de piel, esto sería ectodermo. Entonces, si me preguntan cuál es la composición de las yemas, es el núcleo mesenquimatoso, ¿ya? Que viene ¿de dónde? De la capa parietal somática del mesodermo, de la capa lateral, y del ectodermo, ¿verdad? Entonces, aquí prácticamente en las extremidades tiene que ver específicamente la capa parietal del mesodermo lateral, ¿verdad? Y es aquí donde este ectodermo se diferencia, o sea, es el diferente, es el especial, y comienza a formar aquí una plaquita. Y a esto se le denomina
acá, una plaquita. Y a esto se le denomina cresta ectodérmica apical. Entonces, ¿para qué sirve esta cresta ectodérmica apical? Esta cresta ectodérmica apical, que nosotros la vamos a encontrar aquí, es la que va a decir, vamos, sigan avanzando, sigan creando músculo. Y van comenzando a formar desde la parte proximal, forman eso, se bajan, siguen formándolo de abajo y siguen formándolo de abajo. Entonces, esa cresta ectodérmica apical es la inductura bioquímica para que todas las células se comiencen a juntar, se comiencen a juntar y se comiencen a juntar. Y se formen y se terminen de formar. ¿Correcto? Entonces, recuerden que esta cresta ectodérmica apical, conforme va creciendo la extremidad, miren como por ejemplo aquí, ¿no? A ver, vamos a verlo aquí. ¿Verdad? Aquí estaría la cresta ectodérmica apical y aquí estaría el núcleo mesenquimatoso, ¿verdad? Entonces, esta cresta ectodérmica apical a esta célula le dice, oh, vamos, crece, sigue creciendo, y formó la placa. Igualito, una vez que forma la placa, terminó con esto y sigue con esto. Sigue creciendo. Y hasta que terminó con esto y comienza a inducir la formación de los dedos. Y así va creciendo o va induciendo esa cresta ectodérmica apical. ¿Listo? Muy bien, entonces a medida que esto va creciendo, o sea, va formando, por ejemplo, primero no hay nada, primero es un esbozo, una yema, luego la placa, que son 2, y luego los dedos, ¿verdad? Que son 3. Entonces, aquí es donde también los embriólogos inducieron unos nuevos términos, en el cual se van a denominar estilópodo, zeugópodo y autópodo. En el cual la primera parte, o en el cual el primer esbozo es el estilópodo. Es aquel que va a desarrollar el húmero en el miembro superior y el fémur en el miembro inferior. También va a formar el zeugópodo, en el cual ya forma la parte inferior. O sea, zeugópodo quiere decir 2 estructuras. Zeugópodo. Y el último, el autópodo, es aquel que ya tiene los huesos de la mano. Y así es como se formaron las extremidades a partir de esas 3 estructuras. Entonces, una vez que se formaron las 3 estructuras, estas yemas se comienzan a aplanar y forman la placa a la 6ª semana. ¿Y cómo es que forman los dedos si esto es prácticamente plano? Lo que pasa es que estas células de la mesénquima, del mesénquima, sufren muerte celular y esto se le denomina apoptosis. ¿Y quién induce a esta apoptosis? La cresta ectodérmica apical. La cresta ectodérmica apical. Y así es como, aquí miren, toda esta área de apoptosis que está viendo, mueren estas estructuras y se comienzan a formar los dedos. Ya está. Entonces, la osificación de los músculos, ya te lo había comentado, de los músculos del miembro superior y tanto como inferior tienen osificación endocondral, ¿verdad? En el cual a las 12 semanas ya tienen una osificación primaria en la diáfisis. Y el nacimiento tienen una osificación secundaria, como te había dicho, en las epífisis. Nada más. ¿Ya? Y estas son las estructuras de los músculos que se van a derivar. Recuerden que cada músculo origina un dermatoma. Cada músculo jala un dermatoma. ¿A qué quiere decir eso? Que estas estructuras, por ejemplo, ¿dónde está? No está. Ya, bueno, entonces, a ver. Ya, entonces, la piel de nosotros está inervada por una cierta cantidad de nervios. Por ejemplo, el dorso de mi antebrazo está inervada por C5 y T1, son nervios posteriores, ¿ya? Mediante mis brazos, o bueno, la región anterior del antebrazo está inervado por C4, C3. Entonces, cada músculo, por ejemplo, C1, C2, C3, C4, jala un dermatoma, un nervio sensitivo, ¿para qué? Para cuando se vaya
aumentando el tamaño de las extremidades, se vaya colocando un dermatoma, otro dermatoma y otro dermatoma. ¿Y esos dermatomas para qué sirven? Por ejemplo, si hay una lesión en la médula a nivel de C3, tú no vas a sentir los nervios de C3. Tú pones ahí las agujitas y no las sientes. Entonces es así como se desarrollan, ¿correcto? Y bueno, y es así como se desarrollan los dermatomas. Y esto es lo que me refería. ¿Se dan cuenta? Miren, cada parte de piel está dada por un dicho nervio, que es un nervio sensitivo. Nervio sensitivo, nervio sensitivo. En el cual si yo saco la piel, encontraría mi músculo bíceps, mis músculos del antebrazo, con su respectivo nervio, que jalaron, ¿verdad? Que jalaron en esa estructura. Listo. Entonces, y es así, miren. ¿Se dan cuenta cómo va avanzando? Miren. La yemita, este vendría a ser la columna y este vendría a ser la médula, ¿verdad? De aquí jalan nervios, y aquí está, bueno, no está formado completamente, aquí ya está jalando los nervios, y este es el desarrollo por completo. Y así, igualito, igualito, igualito en el miembro inferior. Y bueno, eso sería todo, chicos. Acabamos, nos demoramos lo mínimo. Ahora sí ya desarrollamos todo lo que es desarrollo de músculo esquelético. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Listo, chicos. Muy bien. Entonces, nos vemos.